estamos ante esta actividad, esta iniciativa que surgió de una reunión con compañeros del Roble, las compas y compas del Roble y de Carne de Máquina. Estamos realizando este conversatorio porque consideramos a la lucha de los trabajadores del neumático como muy importante, trascendental, y que en ese sentido ha dado materiales para que esos materiales se transformen en lecciones para el conjunto de la clase trabajadora, ¿no? y sobre todo para el movimiento de lucha. Entonces queremos que de esta charla se puedan desprender algunas de esas lecciones del conflicto para que podamos así socializarlas. En relación al conflicto voy a dar simplemente un pequeño comentario, ¿no? Una pelea que duró alrededor de 150 días, que recorrió innumerables formas y métodos de lucha. Comienza en mayo de este año, en el marco de la discusión paritaria salarial, donde los trabajadores del neumático estaban reclamando estar unos puntos por encima de la inflación, ¿no? No estar por debajo. Y además del reclamo del 200% a las horas del fin de semana, y es bueno aclarar que no son horas extras, ¿no? Sino es turno americano, o sea que significa que son horas comunes, que los compañeros están reclamando que se paguen al 200 y no en el, digamos, el valor normal de la hora. Este conflicto que se inició, como decíamos, en mayo, tuvo innumerables medidas, ¿no? Desde paros horarios, paro de 2 horas, paros de un turno, paros de días, digamos, hasta llegar a paros por tiempo indeterminado, bloqueos de portones, acampes, hasta la toma del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y así llegamos al 29 y 30 de septiembre, donde a la patronal se le tuerce el brazo y se logra el triunfo de los trabajadores, ¿no? Eso es más o menos el periplo resumido de este conflicto. Bueno, ahora vamos a ir abriendo el tema, vamos a ir desgranando entre los compañeros. Hay 4 preguntas que van a andar dando vuelta y vamos abriendo la discusión. Estamos acá con el compañero Raúl Nudel de Carne de Máquina, está al lado mío Ariel Godoy, trabajador de FATE, integrante de la lista roja. Tenemos al compañero Sebastián Tesoro, también de FATE, ¿no? Compañero de la Granate, y Víctor Ottoboni, también de la misma agrupación. Queremos aclarar que era nuestra intención que en este conversatorio estuvieran todos los sectores representados, o sea, todas las corrientes de pensamiento y políticas sindicales que hay en el sindicato del neumático. Lamentablemente por cuestiones que no estaban dentro de la voluntad de los compañeros, no es que no quisieron estar, sino que no pudieron. Pero vamos a avanzar más adelante en entrevistas con ellos también. Bueno, e insistir en que sea realmente de conjunto. Bueno, es esta cuestión de qué balance se hacía de esta lucha, tanto para Ariel como para Sebastián. Cuando uno dice aspectos positivos y debilidades, es analizando, ¿no? De lo que materialmente ocurrió, de lo que se logró de conjunto, y de lo que este conjunto tuvo como debilidad. ¿Y qué perspectivas de fortalecimiento tendría? No, a ver, primero sí reivindicar que fue un triunfo la lucha que se dio, digamos, cómo se termina resolviendo, y es un triunfo por distintos factores, sobre todo políticos. Nosotros, como bien decía el Tano, salimos a pelear por un reclamo que era las horas al 200 de los fines de semana, porque los turnos rotativos que tenemos implican que tengamos que trabajar sí o sí,
sábado, domingo, de mañana, tarde y noche, en las 3 fábricas, en distintas modalidades, pero en las 3 fábricas lo mismo. Obviamente el planteo salarial de estar por arriba de la inflación. Y hay un punto más que es importante mencionarlo, porque después puede derivar también en discusiones que nos debemos, me parece, la jubilación anticipada en el gremio neumático, por considerarlo un gremio insalubre. Nosotros salimos con esos 3 puntos reclamos, donde más eje se hizo obviamente fue lo de las horas al 200, porque era un reclamo histórico de los compañeros, y como bien decía el Tano, tuvo momentos que empezaron de manera más escalonada, ¿no? con primero asambleas donde se vota el pliego de reclamo, una asamblea general muy grande, de más de 1000 y pico de compañeros. Después sigue con movilizaciones, después comienzan paros de horas por turno, de distintas modalidades. Empiezan los bloqueos en los portones de la fábrica, empiezan a suceder. Lo interesante de todo esto, que cada vez que se hacía algo, se hacía de forma conjunta en las 3 fábricas, ¿no? Que eso era algo que para mi entender era positivo y le daba un marco de calidad a la pelea, estar el gremio de la manera unificada peleándolo. Y eso, a medida que iba pasando el tiempo, se iba profundizando, pero a la vez que iba pasando el tiempo también se iba profundizando una incógnita en los compañeros, en la base en general, diciendo, bueno, che, estamos peleando, vamos los 2 meses, vamos 2 meses y medio, vamos 3 meses ¿y qué pasa? Porque en el medio eran, si bien no eran paros por tiempo indeterminado, pero eran paros que iban socavando de a poco a la hora de cobrar nuestro sueldo, ¿no? Y eso se va acumulando mes tras mes, y se va acumulando no solamente lo que vos perdés por día trabajado, sino que lo acumulado de una inflación galopante que nos tocó vivir en esos momentos, que la sigue siendo, pero que también se acumulaba con no recibir un aumento desde febrero. En el medio, las patronales avanzan de manera fuerte en conjunto con el gobierno, en conjunto con los medios nacionales, y donde se le empieza a dar mucha cabida a Madanes, que para mí entender ofició como una suerte de capitán del barco de las patronales, porque era el vocero de las patronales, y salió a decir cosas tan ridículas que en ese momento nosotros cobraríamos 400 lucas, 400.000 pesos y cosas por el estilo. El reclamo nuestro estaba basado contundentemente en los números que se había sacado el sindicato, incluso que se gastaba 1.000 pesos por cubierta vendida en mano de obra, o que implica más o menos un 2% de la facturación de las 3 grandes patronales, números que son totalmente irrisorios y que yo siempre planteo que para mí es importante con esos números del SUNA que lo repliquen en otros gremios, en el gremio neumático esos números, replicarlo en otros gremios, y que vamos a darnos cuenta que es ridículo los salarios que nos pagan, en comparación con las ganancias patronales. Entonces, más allá que pareciera que las horas del 200 era un pedido re grandilocuente, en realidad con los números que estoy diciendo eran números que tranquilamente las patronales lo podrían dar y que no lo daban por una cuestión política. El avance del gobierno fuertemente contra los trabajadores neumáticos, el avance del ministerio, el avance de los medios, y que los medios recién empiezan a dar a bola el conflicto del lado de los laburantes una vez que se toma el Ministerio de Trabajo. Eso creo que es un punto trascendental, y que después esa toma del Ministerio de Trabajo se traslada un poco al acampe de ya un paro por tiempo indeterminado que duró 9 días, que se traslada al acampe en las puertas de cada fábrica mientras seguían las negociaciones y demás. Finalmente se termina resolviendo el conflicto, aceptando una propuesta salarial que es la de
estar varios meses durante este año por arriba de la inflación. El año que viene, a partir de marzo, indexarlo automáticamente, y después, a partir ya casi finalizando la paritaria, estar 10% arriba de la inflación. Lo cual, en términos paritarios y discusión salarial, a mi entender, es un acuerdo muy bueno. Sí, lo que es verdad, que hay que destacar, que lo de las horas del 200 no es algo que se haya conquistado. Eso es importante destacarlo, y lo destaco no por desmerecer la pelea, sino al contrario, porque nosotros ganamos un triunfo político, digo, porque nos enfrentamos contra tremendas patronales, una de las patronales nacionales más grandes de la Argentina, dos multinacionales, el gobierno, un ministro de Economía que llegó a amenazar que iba a importar cubiertas para derrotar el conflicto, y medios en bloque con contadas excepciones que nos hacían bosta básicamente, y con patronales como la Rural saliendo a pronunciarse en contra de los laburantes. Entonces, en ese marco entiendo que es un conflicto, pero lo que hay que plantear, sí, las horas del 200 no se consiguieron, y nosotros seguimos teniendo un problema con la cuestión de trabajar los fines de semana. Y es algo que ha quedado. Si bien los compañeros, me parece que la base en general del gremio reivindica la pelea, que eso es re importante, reivindica la pelea, sí me parece que eso es algo que quedó, y que seguramente habrá que buscarle la vuelta para, lo tiro así como muy por arriba, no sé, quizás pensar en no ya las horas del 200, sino decir no queremos trabajar los fines de semana, o por lo menos días de los fines de semana. Son debates a dar. Pero bueno, le dejo la palabra a los compañeros, porque me parece que me fui a la goma, después sigo hablando. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, compañero del Roble de Carne de Máquina, que nos llamaron para abrir esta mesa de debate, de conclusiones, así que nos parece muy bien, y sobre todo continuarlo, ¿no? Porque nos parece interesante un gremio como el SUNDA, después de una lucha muy dura de varios meses, seguir buscando las conclusiones, las tareas y los desafíos de trabajadores de un sindicato tan importante, un gremio tan importante, industrial, que estuvo en la palestra durante 5 meses. Es muy bueno que surjan estos debates y que podamos aprovecharlo para sacar las máximas conclusiones. Así que agradecidos por la invitación como parte de la agrupación Granate. Después también solidarizarme, no puedo no nombrar los despidos que hay en Firestone. Ahora se están dando 5 despidos hasta el momento que hay, algunos sabemos que son sin causa. Se viene de una segunda audiencia hoy con una prórroga hasta la semana próxima, hasta el 21 de diciembre, donde los compañeros de Firestone han votado en asamblea distintas medidas de lucha con paro de 48 horas, así que llevar la solidaridad a los compañeros y a disposición, y sobre todo seguir forjando la unidad de todo el gremio que dimos nosotros en la pelea por el salario, sobre todo ahora con los despidos. Después, como primeras reflexiones o primeras conclusiones, ¿no? Porque digo, la pelea que dimos los 5.000 trabajadores del SUNDA es una pelea que surge las primeras conclusiones, ¿no? Partimos de la base nosotros como balance de que es un triunfo político y un triunfo salarial. Triunfo político porque nos enfrentamos directamente con los enemigos de los trabajadores, ¿no? Tanto del gobierno nacional como la oposición, como decía Ariel, el gobierno nacional por la vía del Ministerio de Trabajo y después de uno de los principales políticos de la Argentina que está llevando adelante el ajuste, Massa, diciéndonos que somos un grupo minúsculo, irresponsable, etcétera, etcétera, y también la oposición de derecha, ¿no? Que pedía cárcel, bala, y hacía una campaña contra la mafia sindical del SUNDA, porque veníamos llevando adelante, votado en asamblea, elementos que planteó Ariel, ¿no? Que tenía que ver con un reclamo casi histórico que tiene que ver con el pago al 200%, y lo nombraste vos también al inicio, por trabajar los fines de semana, por el tipo de trabajo y el régimen laboral que llevamos adelante en las fábricas del neumático, un aumento del salario real por arriba de la inflación, y algo muy importante que nombró Ariel, y sí, que suscribo absolutamente, y que inclusive ya hace algunos años era un mandato que dimos más de 1.500 trabajadores en una asamblea, que era pelear por la jubilación anticipada a los 60 años, ¿no? Eso es una tarea pendiente que hay que seguir levantándola con fuerza, ¿no?
Y las primeras conclusiones parten de eso, al ser una lucha política, primero que marcó la unidad de todo el sindicato, ¿no? El haber recuperado el sindicato en el 2016 dio la fortaleza y la fuerza y la unidad de que las tres principales fábricas que aglutinan al Sunda, Pirelli, Bristol y FATE, han peleado en forma unificada, ¿no? Hemos visto en distintas instancias, movilizaciones a lo largo de los 5 meses de conflicto, centenares de compañeros movilizando, entre 800, 1000 compañeros en distintas instancias. En el Ministerio de Trabajo se han visto también muchos centenares de compañeros movilizando, y lo que mostraba también esa fortaleza que tiene que ver con un gremio recuperado, dar una pelea, en este caso por el salario, etc. Pero después también la pelea del Sunda logró patear el tablero, ¿no? El tablero político y el tablero paritario, ¿no? Y que inclusive mostró también una pelea contra la burocracia sindical que venía dejando pasar distintas situaciones dentro del movimiento obrero en general, donde la mayoría de los sindicatos venían firmando paritarias completamente a la baja de lo que venía dando la inflación, ¿no? Si ustedes recuerdan, previo a lo que era el conflicto, los primeros acuerdos paritarios eran de 50, 45, 50, 60%, y luego, inmediatamente, de la pelea, del triunfo político que concluyó en la asamblea del 30 de septiembre, el 1 de octubre, no recuerdo ahora cuándo fue, donde se llamó el acuerdo paritario, inmediatamente después hubo muchísimos sindicatos que salieron a pedir la reapertura de las paritarias. Digo, eso no cayó del cielo, sino es producto también de lo que mostró la pelea del neumático. Más allá de los dichos verborrágicos de Pablo Moyano, etcétera, etcétera, pero sí, evidentemente la burocracia tuvo una cierta reubicación, producto de la presión de las bases, ¿no? Que vieron en el conflicto del Sunda y la pelea que daban los trabajadores, movilizando al Ministerio de Trabajo, o sea, utilizando los métodos de la clase obrera más tradicionales, más históricos, ¿no? Corte de ruta en distintos momentos, distintas situaciones. Acá en el caso de FATE cortando el acceso norte, cortando Panamericana. En el caso de Pirelli también han cortado las vías del tren Sarmiento. En el caso de Firestone, la rotonda, en distintas oportunidades y demás, y llevando adelante distintas acciones, sobre todo las últimas, más radicalizadas, que tenía que ver con el bloqueo de portones, hizo también que las bases de los distintos gremios vean también que se puede pelear, ¿no? Como decían las editoriales de Berkovich, luchar garpa, y eso también, el Sunda generó también la posibilidad de romper un poco el escepticismo o elevar las aspiraciones en la pelea por el salario, en este caso, de distintos gremios. Eso me parece que es un punto en la reflexión importante para tenerlo en cuenta y para nombrarlo, ¿no? Porque no fue casual, ¿no? Incluso después, algunos gremios o algunos sectores, por ejemplo el de la salud, con también, inclusive, medidas radicalizadas, con corte, los residentes, los concurrentes y el personal de salud más en general, han salido a pelear inmediatamente también después del Sunda, y se han transformado también en luchas testigos. La de salud en provincia de Buenos Aires todavía continúa, la pelea de los residentes y concurrentes, que fue al calor y al fragor de todas las lecciones o las primeras lecciones que sacó la lucha del Sunda. Eso me parece que es un mérito de los 5.000 trabajadores del neumático, producto de un sindicato recuperado, ¿no? Me parece que en ese marco incluso, creo yo que parte de la apuesta y parte de la responsabilidad que tiene hoy el Sunda es justamente poder desarrollar con todo, es una coordinación o desarrollar distintas instancias que llamen al activismo, que llamen a la vanguardia, que llamen a los sectores de trabajadores que salen a pelear y que vean también un faro, una guía en la pelea que dio el sindicato, el Sunda, ¿no? Para llamar a distintos encuentros, ¿no? Que pueden ser regionales, pueden ser locales, digo, grandes encuentros que nos permitan a nosotros discutir la situación política nacional, la situación de ajuste que hay, el problema del salario, la carestía de la vida, y en ese marco poder forjar una unidad a partir de coordinación de los distintos sectores. Me parece que eso es una responsabilidad que ha conquistado el Sunda, que lo tendría que llevar adelante. Digo, por la pregunta, ¿no? Aciertos y debilidades, si se quiere, yo creo que como debilidad en el marco que no es tarde, se puede hacer, digo, pero por lo menos inmediatamente haber salido fortalecido como trabajador del sindicato, ya pasaron 2 meses, digo, eso me parece que es una tarea pendiente, no digo una debilidad, sino como tarea pendiente, ¿no? La necesidad de poder fortalecer una gran coordinación de todo el movimiento obrero en general, del país incluso, para discutir los grandes problemas, ¿no? Que tiene la clase obrera en su conjunto. Después, otra cuestión, inclusive nosotros también como agrupación Granate, que lo planteamos del minuto cero, cuando surge, luego
de la Asamblea General que votó este pliego de reclamos de abril, inmediatamente cuando se daban distintas instancias de asambleas informativas en las distintas fábricas, nosotros veníamos planteando también la necesidad de fortalecer la unidad con los sectores desocupados, que venían peleando fuertemente y siguen peleando en ese momento, ¿no? Porque tiene que ver con tender hacia el clasismo, ¿no? Para nosotros es muy importante la unidad de las filas, ¿no? De la clase trabajadora en todo su conjunto, ¿no? Inclusive en paralelo, cuando nosotros peleábamos, peleaban los desocupados. Entonces nos parecía muy importante soldar esa unidad entre ocupado y desocupado. Bueno, los compañeros, ustedes también lo han planteado en distintos materiales, en distintas oportunidades, en distintas instancias. Para nosotros es muy importante. Para los que nos reivindicamos clasistas, nos parece muy importante, sobre todo para construir un gremio, un sindicato, hoy el SUNDA recuperado de las manos de la burocracia, que tienda hacia el clasismo, ¿no? Y que se transforme también en un gran centro de organización. Cuando decimos nosotros la coordinación, los grandes encuentros, nosotros somos parte también del movimiento de agrupaciones clasistas, militantes del PTS, nos parece muy importante, nos parece también una medida estratégica, ¿no? La unidad de toda la clase obrera. Entonces me parece que hoy es muy importante, en el marco que hay un ajuste muy fuerte, muy terrible, y que lo vimos nosotros, el ajuste, cómo querían expresarlo, en todo lo que fue el conflicto del SUNDA, lo que mencionaba Ariel, lo que yo mencionaba al principio de la intervención, cómo destilaban odio, también los grandes partidos patronales, del Frente de Todos, de la oposición reaccionaria, las patronales, con Madanes saliendo en todos los medios, destilando odio contra los trabajadores, no solo diciendo mentiras de cuánto ganábamos, sino también planteando que esto era una discusión política, que era un gremio ideologizado, haciendo una gran campaña en los medios masivos como un vocero de las grandes patronales y que hasta el día de hoy también lo sigue diciendo, ¿no? Inmediatamente después de terminado el conflicto, Madanes sale en un medio, en América 24, con Laje, diciendo que el conflicto no había terminado, que el conflicto ahora se trasladaba a la fábrica. Bueno, los tipos destilan odio de clase. Bueno, nosotros creo que también es muy importante que podamos, desde el punto de vista de clase, también buscar distintas instancias de organización, porque las patronales van a seguir avanzando. Las patronales evidentemente salieron derrotadas del conflicto, y en ese marco quieren buscar volver a dirigir o a conducir la dirección de las plantas, ¿no? Entonces, eso es como una tarea pendiente, sumándome, insisto, suscribo a lo que planteaba Ariel, que es algo muy importante, en el marco del régimen laboral que llevamos en las fábricas como FATE particularmente, ¿no? La pelea por la jubilación anticipada de los 60. Y si bien no se conquistaron las horas al 200, sí, nosotros también como lista Granate, las conclusiones que sacamos, los primeros balances que sacamos, es un triunfo político y un triunfo salarial. Digo, en el marco de una pelea de 5 meses, las paritarias son, sobre todo la segunda, la del periodo 22-23, tiene una cláusula gatillo, que es el único sindicato que ha firmado una cláusula gatillo, con 10 puntos al finalizar la paritaria, o sea que terminaríamos 10 puntos arriba de la inflación, en el marco paritario 22-23, y sí se ha ganado algunos puntos de la paritaria 21-22 y queda pendiente la pelea por las horas al 200. No es que terminó, digo, es un primer paso. Digo, nos hemos enfrentado con enemigos muy fuertes, en alianza con el gobierno, con la burocracia sindical también, si bien más allá de que haya habido algunos pronunciamientos en apoyo de distintos sectores de la CGT o de la CTA, en lo concreto, ninguna de las centrales sindicales han salido a fortalecer la pelea del SUNDA. Moyano, que salía con distintas declaraciones acompañando el reclamo de los trabajadores del neumático, no paralizó un solo camión, por ejemplo, de los depósitos de las 3 principales fábricas. Bueno, en ese marco nos parece a nosotros muy importante continuar la pelea, ¿no? La pelea por las horas al 200 o discutir, nos abre la posibilidad hoy para discutir el régimen laboral que tenemos nosotros en las distintas fábricas, nos abre también la posibilidad de discutir, o como tarea inmediata incluso, de discutir la jubilación anticipada, como decía Ariel, y también nos abre la posibilidad de discutir hoy la necesidad de coordinar, la necesidad de buscar esas instancias de coordinación con todos los sectores que están saliendo a pelear, en primera instancia los compañeros y compañeras de la salud, y discutir también cómo seguir organizándonos, porque las patronales están con sed de revancha, están mostrando y destilando odio, lo vemos en Firestone por lo que decía al comienzo, con despidos, distintos ataques que se vienen llevando adelante en FATE. En FATE hay suspensiones, hay apercibimientos, hay distintos ataques, hoy hubo un despido en FATE, nos enteramos que hubo otros despidos con compañeros que están enfermos, digo, producto del régimen laboral, que están fuera
de la fábrica con distintas dolencias o situaciones médicas, los están despidiendo o atacando o llamándolos a arreglar, que es un despido encubierto. Bueno, hay una tarea, el conflicto y las conclusiones del conflicto, yo creo que nos impone salir con mucha más fuerza y con la necesidad de seguir organizándonos, ¿no? Y llamar estos espacios para fortalecer la pelea para lo que viene. No, por lo que decían los compañeros recién, algo que quisiera agregar es que, por un lado, además de que el sindicato se recuperó en el año 2016, el sindicato nacional, que por ahí mucha gente no sabe, pero centralmente las grandes fábricas, las 3 grandes fábricas están en el Gran Buenos Aires, digamos. Y en el año 2021, un hecho muy importante fue que se recuperó la seccional Lavallol, que estaba todavía en manos de la vieja conducción de la lista violeta ligada a la CTA de Yasky, ¿no? Pedro Boseico, que hoy es funcionario del astillero Río Santiago, funcionario del gobierno provincial de Kicillof, incluso con un plan de querer transformar el astillero estatal en una sociedad del Estado, ¿no? Para avanzar con la privatización del astillero. Bueno, lo que quería agregar que obviamente ese hecho, que eso es algo que muchos compañeros lo decían durante la lucha, que se había logrado la unidad de todo el gremio, ¿no? La unidad de las 3 fábricas, eso era algo muy, digamos, se podría decir histórico, porque incluso compañeros con mucha antigüedad nunca habían vivido una situación así donde los trabajadores de las 3 fábricas estábamos peleando unidos, digamos, ¿no? Eso fue fundamental. Después, digo yo, creo que cuando arrancamos esta lucha, los trabajadores no éramos conscientes, en general digo del conjunto de los trabajadores, no éramos conscientes del objetivo central que nos estábamos imponiendo, que habíamos votado en la Asamblea General, que era sobre todo el reclamo de las horas al 200 de los fines de semana. ¿Por qué digo que no éramos conscientes, si se quiere? Porque lo veíamos como algo bastante accesible, porque en el caso de FATE había una gran cantidad de horas extras que daba la patronal al 200%, ¿no? Era muy grande la cantidad de compañeros que hacían horas extras al 200%, y desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista económico, de plata, los compañeros no veían mucho problema porque la patronal estaba pagando horas extras al 200 en forma indiscriminada, digamos, ¿no? Ahora, creo que no se veía que de fondo lo que se estaba cuestionando, lo que se estaba queriendo cambiar o abrir, digamos, una discusión de los convenios colectivos de trabajo, que en el caso del neumático vienen, sobre todo las últimas grandes reformas que se hicieron fueron en la década del 90, en la época del menemismo, de una gran desocupación, donde había una gran división en el gremio, o sea, cada seccional prácticamente tenía una lista de dirección distinta, había una división total en el gremio, y eso fue aprovechado por las patronales para establecer una serie de modificaciones en las condiciones de trabajo, entre ellos, bueno, en el caso de FATE, el establecimiento del cuarto turno, ¿no? Obligando a trabajar los fines de semana. Bueno, en el caso de Pirelli, las 12 horas, un régimen de trabajo de 12 horas, bueno, así en el resto de las 3 fábricas. Y creo que esta pelea, digamos, de recuperar las horas al 200, digamos, que estaban hasta la década del 90, habría, digamos, o sea, la patronal no podía permitir ceder a ese reclamo porque significaba abrir, en un sentido, la discusión del convenio más en general, ¿no? Por eso dejaban asentado en muchas actas en las audiencias que ellos no iban a discutir ni una coma del convenio porque eso ya estaba firmado con el sindicato y era totalmente legal. Cuando muchos llegaron a dar una propuesta alternativa, que era un bono, que era atado a la productividad y demás, ¿no? Pero que no era lo que se estaba reclamando. Entonces eso me parece que es fundamental. ¿Para qué lo planteo? Porque para ver que, y no era un problema solamente de las patronales del neumático, sino que estábamos poniendo en cuestión el conjunto de los convenios colectivos de trabajo, sobre todo en la industria, pero que ya no es solamente la industria, sino en el servicio también, de los turnos americanos. Se ponía en cuestión el turno americano. Claro, turno americano, trabajar los fines de semana, eso se ponía en cuestión. Y eso pasa no solamente en el sur, pasa hoy en general en todos los gremios. Entonces, no era un problema de que era un planteo solamente hacia las patronales neumáticos, era en general hacia las grandes patronales en general.
por eso había también un respaldo muy fuerte de las grandes patronales y del gobierno de no ceder ante eso. Y creo que ahí, creo que una de las conclusiones que sacamos, me parece, que es que para dar una pelea así, donde uno tiene que pelear, digamos, que ya está peleando no solamente contra las patronales del SUTNA, sino más en general, porque hay una presión obviamente de las otras patronales de no ceder a eso, es que se tiene que buscar, digamos, o sea, porque digo, la pelea de la hora 200 sigue, ¿no? Si bien no se lograron ahora, pero es una pelea que debe continuar, como otras, ¿no? Como decían recién los compañeros, lo que votamos en la asamblea nosotros de la jubilación a los 60 años, y en ese sentido es fundamental, es necesario la unidad con todos los sectores de lucha, ¿no? Lo que decía recién Sebastián, con todos los gremios combativos, comisiones internas, con los sectores desocupados que están luchando también por sus reclamos, una pelea unificada, ¿no? Porque así como las patronales tienen sus aliados y el gobierno está de su lado y demás, sucedió claramente, también es fundamental que nosotros como trabajadores de un gremio recuperado busquemos nuestros aliados, que son los trabajadores de otros gremios, los compañeros que están desocupados y demás, o sea, poner en la calle la mayor cantidad de fuerza posible para dar una pelea, incluso imponiéndole también a las direcciones burocráticas como la CGT y la CTA, que se pongan del lado de los trabajadores, no del lado de las patronales, como hicieron sobre todo los gordos abiertamente. Y creo que eso también se vio en la lucha de que cuando los últimos días de paro afectaron ya la producción de las terminales automotrices, como el caso de Ford o Toyota, bueno, sabemos que Ford estuvo casi una semana parada por la lucha del SUTNA, de los trabajadores del SUTNA, eso también fue una presión. Entonces digo, ahí se empieza a ver, aunque en ese momento no es que logramos una unidad consciente con los compañeros de la Ford o de Toyota, pero sí se ve la fuerza que tiene, cómo puede afectar en la cadena productiva de automotriz la industria del neumático, y cómo también eso lo aprovechamos para buscar, digamos, una unidad mayor, ¿no? Porque digo, el tema de los convenios es fundamental. Para no dejar, como decimos nosotros, para no dejar la vida en la fábrica, es fundamental la lucha por reformarlos, que es algo que las patronales se niegan rotundamente a discutir, salvo que sea una reforma que ellas quieran imponer, ¿no? Cuando ellas quieren modificar el convenio, obviamente que siempre es para empeorar las condiciones de trabajo nuestras, entonces ahí sí se puede discutir el convenio. Ahora, cuando es para mejorar las condiciones de trabajo del trabajador, se niegan rotundamente y en general buscan digamos, alguna salida, ¿no? de compensarlo con dinero, pero bueno, eso no, o sea, lo que elaboramos en esa fábrica sabemos lo que significa, entonces, y es necesario para la salud, tener una mejor salud posible, digamos, pelear por reformar eso, ¿no? Yo me sumo a lo que, o retomo lo que decía Víctor acerca de la unidad, porque para mí es importante destacar primero y principal que es una lucha histórica, también en el sentido de mantener con un conflicto durante 5 meses 3 fábricas del mismo gremio, y creo que en la historia del por lo menos el gremio neumático no se encuentra, y que eso, digamos, es algo que hay que seguir reivindicando y de alguna manera fortaleciéndolo. Pero el otro aspecto que también me parece importante como destacar, y teniendo en cuenta que lamentablemente no se pudo mantener la lista de unidad en las elecciones anteriores, en las últimas elecciones nacionales, nosotros para entender el sindicato se recupera con la lista de unidad en el 2016, la negra, la roja y la granate. Esa era la lista de unidad que logra recuperar el sindicato. Lamentablemente, después, 4 años después, 5 años después, porque hubo pandemia, no se pudo mantener esa lista de unidad. No vamos a hacer balance puntualmente de eso, pero lamentablemente no se pudo mantener. Ahora, lo que sí se demostró, y creo que ahí con la granate jugamos un rol importante, tanto la roja como la granate, los compañeros de la marrón también, fue mostrar que en la pelea, y cuando las papas queman, para decirlo, y había que mostrar, digamos, los pingos se ven en la cancha, dicen los viejos,
Y yo creo que ahí también la unidad se mostró de parte de las distintas listas, que no somos componentes como parte de la comisión directiva o como parte del cuerpo delegado y demás, que pusimos toda la carne al asador en función de cerrar filas y decir el enemigo está más que claro, el enemigo es la patronal del Estado, y cerramos fila con los compañeros del sindicato y se está peleando, y bueno, de un lado los trabajadores, del otro lado las patronales. Me parece que eso también es importante destacar, porque también de esto tenemos que sacar un aprendizaje para el futuro en cuanto a la unidad de los clasistas, la unidad de los sectores combativos, y que más allá de las cuestiones discursivas también se muestran en los hechos las cuestiones de cuando tanto nos llenamos toda la boca de la unidad, que me parece que de eso tenemos que aprender. Y también me parece interesante lo que planteaba recién Víctor, que es algo que como Lista Roja venimos planteando, el hecho de los convenios colectivos de trabajo, el gremio de neumático, esto de la cantidad de problemas sobre salud laboral que tenemos, sobre condiciones de trabajo, es algo que es muy marcado y que lo venimos denunciando históricamente desde que se ganó por primera vez el cuerpo delegado. Pelear la apertura de convenio para discutir condiciones de trabajo que tienen que ver, porque cuando hablamos de condiciones de trabajo estamos hablando de los sistemas de trabajo, estamos hablando de que no podemos permitir que sigamos trabajando con elementos cancerígenos como hay en el Bamburi, que no podemos tolerar, por ejemplo, que hoy día, es verdad, muchos gremios, la mayoría de los gremios no lo tienen, quizás los gremios docentes lo tienen, que por ejemplo nosotros, encima con los turnos rotativos que tenemos, no tenemos permiso, por ejemplo, para cuidar a nuestros hijos o nuestras hijas si se enferman, y eso tiene que quedar a cargo de la compañera, generalmente. No tenemos, tenemos un periodo de vacaciones que es corto, tenemos un periodo las vacaciones, digamos, están por fuera incluso de la ley de contrato de trabajo, de cómo, si bien cobramos un plus por eso, están por fuera de la ley de contrato de trabajo. Las hernias de disco se han transformado en una pandemia, más o menos. Yo laburo en la parte de armado de cubierta de camión y creo que el 90% de los compañeros de la cintura para arriba algún problema físico tiene. Y nombro todo eso para decir, bueno, cuando hablamos de convenio hablamos básicamente de nuestras vidas, nuestros cuerpos, y es algo que literalmente se nos va la vida. Vos recién, Tano, antes de arrancar la entrevista decías del cálculo que hay de los turnos rotativos, de que te quitan años de vida, cada tantos años te quitan años de vida. Sí. Bueno, eso lo tenemos que poner en discusión, porque incluso las patronales sobre los convenios malos que hay en general quieren avanzar para que sean aún peor. Yo creo que es un buen contraataque defendernos, digamos, de alguna manera diciéndole sí, vamos a discutir convenios, pero porque nosotros así no queremos vivir más. Y me parece que es algo que digamos, que incluso puede fortalecer, digamos, la unidad del gremio, puede fortalecer esto de justamente contragolpear a la lógica de las patronales, que después del conflicto, Magane salió a decir, una vez terminado el conflicto, el partido no terminó todavía. Y se notó que el partido no terminó porque nos están volviendo locos desde que volvimos a laburar, con suspensiones, el despido del compañero, dos compañeros despedidos, que tenemos que ver bien ahí cómo se resuelve esa situación, digamos, los motivos, digamos, le van a buscar la vuelta para decir que las patronales le van a buscar la vuelta para decir que son legajos sucios, qué sé yo, que son siempre los chamullos que meten, los despidos de los compañeros de Filestones, sanciones que hemos tenido por boludeces. Bueno, todos estos meses fueron de esa situación. Ahora,
Está claro que es lo que dice Víctor, que en realidad lo que buscan las patronales es buscar el control después de 5 meses, donde le dimos una lucha muy dura. Las patronales buscan disciplinarnos y digamos, tratar de retomar las riendas de la fábrica. Volviendo al tema de la unidad, mi pregunta es la unidad por abajo ahora, digamos. Vos hiciste esta mención a que después de la pandemia no se pudo mantener esta lista de unidad. No quiero meter, digamos, esquivando lo que sea meter púa, digamos, concretamente. Pero yendo a lo que es la unidad por abajo. Bueno, camiseta, unidad por abajo. ¿Cómo suena esto? ¿Qué ocurre con eso? Mirá, la unidad por abajo, como vos decís, se expresaba en cada movilización. En el Ministerio de Trabajo ni hablar. De hecho, hubo un día en el Ministerio de Trabajo que se empezaron a quemar las camisetas de cada fábrica. Se hizo una fogata en el medio del Ministerio de Trabajo, vino un compañero de Firestone o de Pirelli inicialmente, no me acuerdo quién, la sacó, la tiró ahí, hicimos una ronda y prendían fuego y estábamos todos, Pirelli, Firestone, Fate, aplaudiendo. Atrás vino otro compañero de la otra fábrica y tira la camisa también prendiéndose fuego, lo que expresa, y después vino el compañero de Fate y también hizo lo propio, lo mismo. Se expresaba, el fragor de la unidad se expresaba todo el tiempo, todo el día, en cada movilización que hacíamos, sobre todo las últimas, y en todo momento, averiguando la situación de cada fábrica, cómo se venía desarrollando, cómo estaba el ánimo de los compañeros en cada fábrica, en todo el periodo, en todo el proceso, ¿no? Y sobre todo los últimos 15 días, que fueron una semana en la toma del ministerio, de Callao, después de Alem también. Se había soldado una unidad y lo que decía Ariel o Víctor, no recuerdo quién lo nombró, también se reivindicaba eso, ¿no? Sobre todo los compañeros de Pirelli, los compañeros de Bridgestone, reivindicaban mucho esa unidad, ¿no? Que era la primera vez que lo vi, nosotros también, digo que se veía la unidad de todo el gremio, ¿no? Me parece eso muy reivindicable, inclusive contando experiencias particulares de vida, de la relación con su familia, cómo estaban discutiendo en sus casas, en sus familias, cómo se preparaban, si escalaba el conflicto. Me parece que son distintas anécdotas que surgieron de todo el proceso, de todo el conflicto, muy buenas, muy interesantes. Estuvo la unidad por abajo, como vos decís, que se soldó ahí en la lucha, pero hay una cuestión que ustedes tuvieron a favor, ¿no? Que más allá de estas discusiones, estas internas, ¿no? Que se pueden plantear en relación a cómo se conforma la directiva luego, ¿no? Con el tiempo. Pero, ¿qué significa? La pregunta que nosotros tenemos es porque la mayoría de los trabajadores no tenemos esa condición, ¿no? Tener el sindicato a favor en una pelea. Es decir, ¿cómo lo pudieron vivir eso con todas las contradicciones que están contando, ¿no? A ver, yo me animo a decir que es primero es el producto histórico de una pelea que no empieza en el 2016 ni en el 2012, sino es el producto histórico de una lucha que tiene del 2007 para adelante. Hay muchos compañeros que me conocen y me cargan por lo nombro. No se puede entender el proceso de la recuperación del sindicato sin la lucha del 2007 y del 2008 en FATE y en el resto del gremio del neumático. Y es un proceso de acumulación el sindicato. Yo creo que la recuperación del sindicato es un proceso de acumulación histórico puntualmente de los trabajadores del neumático. A partir de ahí, me parece que los compañeros que hoy encabezan la directiva han tomado una política correcta en el sentido de este año de salir a dar la pelea por las horas al 200 y demás. Estar por arriba de la inflación, etcétera, con una campaña clara, como decía al principio, de cómo digamos, de cómo las patronales extraen plusvalía a rolete, por decirlo de alguna manera. Ahora, y es determinante, digamos, de tener un sindicato recuperado o no tenerlo, determinante. Esta pelea no se hubiera llevado a cabo, corta, no hay mucha vuelta, no hubiera habido 5 meses de huelga. Sin un sindicato de recuperado no hubiera habido 5 meses de pelea, no se hubiera podido unificar el gremio y demás. O sea que
Me parece que eso es importante, digamos, es determinante. Así que esa valoración, más allá de las diferencias políticas que tengamos con los compañeros a la hora de conducir, diferencias políticas que tienen que ver con el hecho de por ahí explicar esto de el sindicato tiene que ser una herramienta para pelear contra las patronales, pero sobre todo para fomentar constantemente la democracia sindical y la participación activa de los compañeros. Que era uno de los planteos que le hacíamos a los compañeros de La Negra, que era decir, hay que quizás hacer más asambleas o quizás instancias donde los compañeros sean más partícipes en los acampes, ¿cómo se llama? En las movilizaciones, donde tomen más tareas en sus manos, digamos, cuestiones que, digamos, son totalmente saldables, digamos, que se pueden llevar a cabo, que se puede profundizar, que tienen que ver con ese tipo de discusiones, digamos. Pero bueno, yo creo que sí, digamos, no hay, insisto, si no hubiera habido sindicatos recuperados, no hubiera habido esta pelea. Sí, yo por ahí brevemente, por esta pregunta, digo, tiendo a coincidir con lo que dice Ariel. O sea, fue fundamental, digamos, tener el sindicato recuperado. Y al mismo tiempo, lo que dijo Ariel, digamos, de que nosotros en el 2007, cuando nace este proceso, era casi lo opuesto, ¿no? Porque el sindicato, o más que, no sé si, para ser un poco más preciso, porque el sindicato yo lo entiendo como somos todos los trabajadores, ¿no? El sindicato, realmente, somos todos trabajadores. A veces cuesta que muchos compañeros lo vean así, porque lo ven como algo exterior a ellos, digamos, como no se sienten parte del sindicato. Pero bueno, los representantes gremiales, digamos, los que tienen alguna representatividad, en ese momento eran agentes de la patronal, ¿no? Estaban al servicio de la patronal, año 2007, por ahí. Entonces, eso obligó, en otra situación obviamente del país y demás, ¿no? Eso también hay que decirlo, obligó a que haya un movimiento desde abajo de los trabajadores, de FATE, pero después se dio en el gremio, en Pirelli en 2008, que había una actividad obrera de trabajadores enorme, de militancia obrera muy grande, que eso lo tenemos que recuperar. O sea, si tenemos ahora un sindicato recuperado, tenemos que fomentar mucho más esa militancia obrera. ¿Cómo era eso? Y bueno, estábamos en la lucha, pero se organizaron distintas comisiones. Bueno, por ahí participamos de la comisión de fondo de lucha, que fue central para sostener la lucha, ¿no? Para el fondo de lucha, donde nos organizábamos muchos compañeros, porque en ese momento, bueno, Guaseico tenía una política de votar, como estaba muy desacreditada la seccional en ese momento, de votar algunos veedores primero y después unos negociadores que eran votados en asamblea, con la idea de después de tratar de ganarlos para su política, ¿no? La comisión de fondo de lucha era una comisión donde iban todos los que querían ir, ¿no? A organizarse y luchar, y eso no sé, nosotros ahí nos conocimos con cientos de compañeros, ¿no? Bueno, y eso creo que hoy, teniendo el sindicato en otras manos, ya tendría que desarrollarse mucho más, porque le daría una fuerza enorme. Al Zoom. Incluso lo hemos planteado, ustedes también lo han planteado, la necesidad de impulsar distintas comisiones. Los de fondo de lucha lo hemos planteado en un momento álgido del proceso donde no sabíamos cómo íbamos a terminar, y había situaciones, por ejemplo, los compañeros de Pirelli ganan un 20% menos de salario de lo que ganamos nosotros, o los compañeros de Bristol, y venían sufriendo muchos descuentos, con quincenas de poco ingreso, etc. También nosotros planteamos la necesidad de que la directiva, los compañeros de la lista negra, impulsen un gran fondo de lucha, que se vote en una comisión y que haya compañeros que sean sujetos de trabajar ese fondo de lucha, participar de distintas universidades, colegios secundarios y otras fábricas, o sea, forjar la unidad
tiene que ver también con eso, hacer sujeto militante, como decía Víctor, a los compañeros de la fábrica. Me parece que eso también incluso es un grado de conciencia superior, ¿no? Y sobre todo para entender al sindicato como una organización de los trabajadores, ¿no? O sea, siempre hay una relación entre que el sindicato es la comisión directiva de un sindicato, los compañeros en general se sienten poco sujetos de la organización propia. Me parece que eso también es una debilidad que tuvo el proceso, ¿no? Si bien hubo cientos de compañeros que acompañaron en las movilizaciones, las acciones, las medidas de lucha, incluso otros compañeros, en el caso de FATE, que acompañaban los paros, que eran contundentes, o sea, no entraba casi nadie a la fábrica, entraban pocos o nadie, las distintas fábricas acompañaron desde ese lugar, pero sí también cuando hay distintos procesos tan álgidos como el que se abrió en el neumático, con todo el proceso, como lo que decíamos al inicio, ¿no? Con todos los enemigos que enfrentábamos, para nosotros era de primer orden también hacer sujeto a esos compañeros, ¿no? Porque nos permite sacar lecciones, hacer balance, conjuntamente con esos compañeros, que muchos lo hicieron, ¿eh? Los compañeros que fueron más activistas, que estuvieron a la vanguardia, hicieron una experiencia, sobre todo con el gobierno. Hubo muchos compañeros, o sea, cuando querían denostar a la izquierda, que acompañaba, por ejemplo, con las bancas, los compañeros diputados nacionales, o Madanes salía a decir que estaba ideologizado el sindicato, que era la izquierda que estaba dentro del sindicato, nosotros le respondíamos que la Asamblea General, con más de 1.200, 1.500 compañeros que participamos para votar el pliego de reclamos de abril, son compañeros de distintas tendencias, inclusive seguramente éramos la minoría los compañeros que somos de izquierda, o sea que no tenía nada que ver con la izquierda, pero esos compañeros a lo largo de todo lo que fue el proceso también hicieron una experiencia, sobre todo compañeros que venían de votar al gobierno, venían de votar al Frente de Todos, hacían la experiencia con Massa, que te decía que era un mafioso, por ejemplo, que te amenazaba con abrir las importaciones por un reclamo caprichoso. Entonces eso nos pareció muy bien, había que potenciarlo mucho más. Le dedicaron unos cuantos cantitos más. Y muchos compañeros que habían votado al gobierno cantaban también hacia Sergio Massa. Bueno, nos parece a nosotros también muy importante eso, porque tiene que ver con la recuperación del sindicato o de los sindicatos, una tarea muy importante, hacer sujeto activo a los compañeros. Recién estábamos hablando justamente de estos compañeros, ¿no? Estos compañeros que se transformaron en protagonistas, ¿no? Que nunca por ahí lo habían pensado, ¿no? En asumir ese tipo de responsabilidades en un conflicto. Con esos compañeros, bueno, está abierto el tema. ¿Qué anécdotas, con todas las sensaciones que te cruzan en un conflicto como este, de bronca, alegría, felicidad, resignación, angustia, incertidumbre, digamos, distintas sensaciones que a uno lo pueden ir cruzando en cada momento, pueden relacionar con la relación con los compañeros, o si quieren con su familia también, ¿no? Pero el anecdotario, que es interesante, porque siempre saltan y mirá, anécdotas, después de 5 meses de lucha hay infinidad de anécdotas. Yo, inclusive en otras entrevistas que nos hicieron también, preguntas así parecidas que nos hacían algunas anécdotas o con situaciones o fotos con las que vos te quedás, nos preguntaban. Una me acuerdo que fuimos cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo de Alem, que era muy importante, había un día que fuimos, no sé, éramos 800.000 compañeros, éramos de la distinta fábrica. Fui a cargar agua para el mate con un compañero del sector, estábamos ahí charlando. Y fuimos como, no sé, terminamos caminando como 3 cuadras. Y íbamos caminando por el microcentro, digo, el microcentro que no ves una grafa en todo, no ves grafa en el microcentro. Íbamos caminando, entonces veías grupo de compañeros de Pirelli, grupo de compañeros de FATE, grupo de compañeros de Bristol. Y vos veías copado por la grafa o por la industria. Y el compañero me dice, mirá, Seba, ¿no? Es de no creer esto es impensado pensar que acá, en este Ministerio de Trabajo, acá donde están las torres, y me señala el Sheraton, se daba vuelta y decía, allá está el Sheraton, que estemos tantos trabajadores peleando por una reivindicación. Eso me parece muy importante. Y era verdad, vos veías la foto y era impresionante, a cuadras, toda la grafa de las distintas fábricas. Y otra que me quedo, cuando volvimos a la fábrica, después de haber votado la asamblea, la resolución del conflicto o votar el acuerdo, entramos, nos concentramos como 15 compañeros del sector y entramos cantando El que no salta es patronal, ¿no? Por todo ese túnel, cuando entras a la fábrica. Eso me parece que son como anécdota, como experiencia. Después otra, ¿no? La que comentaba antes de comenzar la entrevista, cómo fue
o una idea que se abrió a partir de los dichos de Madán en la primera entrevista que hizo con La Nata, diciendo que ganábamos casi 400.000 pesos, donde surgió la idea de ir con los recibos de sueldo, que después de hecho, no me acuerdo si fue en un corte que se hizo en Acceso Norte o en Panamericana, en Márquez, ahora no recuerdo qué, fuimos un grupo de compañeros con los recibos de sueldo que después no los terminamos mostrando, después los mostramos en el Ministerio de Trabajo, pero con compañeros, cuando escucha la entrevista dice, ahora nos van a matar en el barrio, dice, porque yo voy a comprar y van a pensar a los lugares donde voy que ganamos esta guita, bueno, puteando las Madanes, bueno, estábamos indignados. Y de hecho fue así, el tipo al otro día viene y dice, casi me caga trompada el tipo del almacén, porque me dijo, ustedes cortan la ruta y ganan 400.000 pesos y yo tengo que estar como 16 horas atendiendo este almacén, un tipo que lo atiende al pibe, lo conoce desde que nació prácticamente. Y ahí es cuando me dice el pibe, nos comenta en un fumadero que estábamos en un descanso, dice, voy a tener que andar con los recibos de sueldo, dice, para mostrar para que no me peguen. Y ahí empezamos a discutir entre todos los compañeros que estábamos ahí, vayamos con los recibos de sueldo, hagamos una campaña, Madanes miente. Pues no la llevamos tanto adelante, pero Madanes miente, vamos con los recibos de sueldo. Fue un impacto lo de los recibos, igual se llegó. Y que lo hicieron también los trabajadores de salud, Eso, los trabajadores de salud de Capital salían con los recibos de sueldo y denunciaban los ingresos mediante los recibos de sueldo de las cámaras. Bueno, después muchas más anécdotas, experiencias, balances políticos también, con relación a cómo actuaba el gobierno, el Ministerio de Trabajo, eso también, infinidad de anécdotas. A mí lo que me sumo ahí, que después te caen las fichas porque estaba ahí en todo el trajín del conflicto y se veían los videos de la asamblea, que se festejó muchísimo la asamblea cuando se cierra el conflicto. Y en el ministerio también, que hay un montón de videos, y compañeros de la organización me decían, che, ustedes se dan cuenta de lo que significa que hace una masa de laburantes, 1000 laburantes gritando y saltando, el que no salta es patronal, o gritándole a la CGT ¿A dónde está que no se ve? A dónde está que no se ve, en la puerta del ministerio, o puteando al ministro de Economía? Ustedes tienen dimensión de lo que significa en términos políticos, no solo para ustedes, sino para el conjunto de la clase. Hasta que no me lo dijeron no me cayó la ficha, pero zarpado. Digo, algo que se tiene que seguir explotando, digamos, porque es lo que decía ahí Seba, una experiencia política, bueno, sabemos, en la lucha de clase, cuando hay lucha concreta, la conciencia se dinamiza y pega saltos enormes. No sé, a mí el gesto de solidaridad de clase entre las familias, un compañero nuestro contando que su suegra ya veníamos cobrando nada y su suegra había puesto a disposición de su familia la jubilación para que su yerno no afloje en la pelea. O sea, esas cosas que empiezan a caer las lágrimas, digamos, esas... Y sí, esto es lo que nombraba, me parece que en términos más colectivos se liman asperezas entre los compañeros, que por ahí muchas veces, a veces no nos llevamos bien con alguno, con otro, qué sé yo, se liman asperezas porque no te queda otra, estás tan junto que se van limando, no queda otra, y de todo eso, bueno, qué sé yo. O sea, yo me dediqué a sacarme fotos con compañeros que jamás en mi vida pensé que iban a estar marchando. Y hoy le decía, loco, me puedo sacar una foto con vos. Nada, qué sé yo, me parece que todas esas cosas son interesantes poder digamos, tomarlas y a mí me gusta mucho que en la base se desarrolle el odio de clase hacia la patronal. Y esa indignación que generaba las barbaridades que decía Madane, o verlo al zarpado del gerente de nuestro sector, o otros jefes ahí tratando de poronguearnos, y que a los compañeros les crezca ese odio de clase, compañeros que por ahí son como más tímidos, más callados, se les iba prendiendo y hinchando la vena, y que el odio de clase se vaya plasmando de esa manera, me parece que son cosas que también es importante
que estén. No, por ahí me viene a la cabeza un poco algo que en uno de los últimos días que estábamos ahí en el Ministerio de Alem, un compañero con muchos años de fábrica, un luchador, me dice, viste, dice, al final logramos que las patronales negocien con paro. Nosotros siempre, es una postura casi de principio de las patronales, no negociar cuando hay una medida de fuerza. Esa en el neumático siempre fue así, ¿no? Y en este conflicto, por la relación de fuerza creo que se conquistó en la lucha, tuvieron que terminar negociando con las 3 fábricas paradas y bloqueadas, cosa que estaban totalmente de los pelos, ¿no? De la patronal por eso. Pero bueno, la situación, incluso el tema de las automotrices que estaban empezando a parar y todo, las obligó a negociar. Eso por un lado. Por otro lado, algo que me dijo un compañero el día de la Asamblea General, que en Pilar, antes de la Asamblea, que se acercó a hablar y a plantearme un poco, un compañero que necesitaba contarme el cambio que había tenido él, o sea, cómo la lucha lo había cambiado en su pensamiento, ¿no? Y ahí me empezó a decir, por ejemplo, ¿no? Como él no participaba en nada, ¿no? Era un compañero que no participaba en la lucha antes, ¿no? De los prejuicios que tenía con los trabajadores desocupados, con los movimientos sociales, ¿no? Y para terminar diciéndome que como él veía, ¿no? Como incluso a él le pasó que muchos de esos compañeros, compañeras que fueron a apoyarnos de los movimientos desocupados, se sacaban la comida de la boca para darnos, ¿no? Darnos un pedazo de pan, una galletita, ¿no? Algo, pero como estábamos en la puerta del ministerio varias horas. Eso, este compañero lo expresa, pero es algo mucho más amplio, ¿no? Y compañeros que la lucha lo llevó a romper por ahí con prejuicio, ¿no? Que mete mucho la patronal y también los medios, ¿no? Que manejan las patronales, de que, bueno, estos son vagos, son planeros, no quieren laburar para vivir a la clase obrera. Y esto me parece que son anécdotas muy interesantes. Y el SUNA yo creo que rompió la resignación, lo que decía al inicio. Hay un detalle más, que es una declaración de Madana Quintanilla de hace 15-20 días, o 15 días en relación al conflicto mapuche y en relación al gasoducto de Vaca Muerta a Santa Fe. Dice, no vaya a ser que haya una piedra mapuche, y a lo que voy es al rol político que se asigna a sí mismo Magallanes Quintanilla desde y que toma un conflicto, digamos, y que realmente las vías de unión de este conjunto de conflictividades que tenemos en la sociedad nos lleven a apuntar, porque él se está poniendo a decir, yo tengo capacidad de ir contra estas luchas, contra las de mis laburantes y la de los territorios mapuches. Digo, ahí hay que apuntarle también. Posibilidad de la unidad en torno a las futuras batallas, la construcción de la reivindicación sobre el salario mínimo vital y móvil, que es la condición de la cuantificación de cuánto decide ganar un trabajador, que gane eso. El planteo es que la unidad, el tema de la unidad está, siempre salimos a la pelea en una premisa planteada, ¿no? Porque los trabajadores, cuanto más nos unamos, tenemos mucho más fuerza. Y en esta lucha salarial se vio como sindicatos como el SUDNA o aceiteros marcaron una impronta en la pelea, ¿no? Donde otros trabajadores los vieron como una referencia. Nosotros pensamos, ¿no? en función de las batallas futuras, si no es posible que, por ejemplo, el planteo de aceiteros del salario mínimo vital y móvil, no atado a la inflación, sino atado a las necesidades de los laburantes, ¿no? En un cálculo que tiene que ver con lo que decía Raúl, ¿no? Que es
qué es lo que necesita un trabajador para vivir, pero no para sobrevivir, sino para esparcimiento, salud, cultura, que los aceiteros habían hecho un cálculo que estaba hace unos cuantos meses en 210.000 pesos. Es decir, si eso no puede generar digamos, por ejemplo, una cuestión para la unidad, salir a pelear juntos por un salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, ¿no? No, yo algo corto, para no acaparar tanto, pero sí, es completamente posible. Digo, inclusive tenemos que apostar a eso. Digo. Los compañeros, y lo que decía al principio, que nos reivindicamos clasistas, y el sindicato, el SUNDA, tiene que tender a ir más hacia el clasismo. Hoy, a donde hay diferentes procesos, etcétera, hay que buscar esa coordinación, etcétera, etcétera, no solo para discutir el salario, sino para discutir los grandes problemas nacionales, que compete a toda la clase obrera, tanto ocupada como desocupada. ¿Por qué a partir de un sindicato recuperado no se puede transformar en un gran faro, en un gran bastión que conquistó todo el conjunto de la clase obrera para sentarse a discutir los grandes problemas nacionales, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de la desocupación, el problema de los bajos ingresos, como el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de hambre, es de miseria, es de indigencia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una apuesta muy interesante, muy importante. No un dogma llamar a la coordinación. No es un dogma para nosotros decir, hagamos un encuentro de trabajadores con el activismo, con todas las tendencias, no hay problema, todos los sectores que están dispuestos a pelear. No un dogma para nosotros es estratégico. Cuando digo nosotros, como parte de la agrupación Granate, como parte del MAC, etcétera, como parte, nosotros somos militantes revolucionarios. Es importante que toda la clase obrera discuta los grandes problemas nacionales. Nosotros no podemos reducir la discusión al terreno local, al terreno corporativo, solamente discutir el salario, que es muy importante partir de ahí. Partir de un sindicato recuperado, donde haya una unidad de todo el gremio, son los primeros pasos, es muy importante, para discutir cómo enfrentar a patronales como las que enfrentamos, multinacionales o nacionales, de la envergadura de FATE o Madanes Quintanilla, que se declama el último capitán de la industria y que es uno de los tipos que hoy quiere agrupar a la burguesía industrial para atacar al conjunto de la clase trabajadora industrial, etcétera, etcétera, y que está queriendo imponer normas para atacar, por lo que vos decías al principio. Pero también los trabajadores tenemos que poner en pie organizaciones fuertes para discutir los grandes problemas, ¿no? Cuando decíamos nosotros la importancia de la unidad de la fila entre ocupado y desocupado para golpear, no es solamente recibir la solidaridad de los compañeros desocupados, sino también que los trabajadores ocupados tomen las banderas de los desocupados. El problema del trabajo, el problema de los ingresos, el problema del aumento de los planes sociales que reciben, etc. Me parece que sí, que es muy importante. Para nosotros es importantísimo esa unidad, para discutir esos grandes problemas. No, yo lo que, primero con respecto a lo del salario, es que justamente entenderle el salario como una categoría política y que no es una cuestión técnica. Es una categoría política porque ¿quién define qué es un salario mínimo vital y móvil, no? No se puede agarrar, que los compañeros aceiteros lo han hecho correctamente porque agarraron el planteo que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y dice, bueno, el que te permite tener vivienda, educación, salud, etcétera, ¿no? Y que los compañeros han dado una pelea consecuente en ese sentido, lo cual son una referencia. Pero cuando me refiero a la categoría política del salario, es decir, bueno, definamos qué es un salario, una canasta familiar o un salario digno, por ponerle un concepto. Porque es esto, ¿no? ¿Qué es salario digno? No sé, que las familias trabajadoras tengan el derecho a pagarles, digamos, hacer deportes a sus hijos, una vez, 2 veces por mes ir al cine, al teatro con toda su familia, ¿no? Una vez por mes irte a comer afuera como una forma de esparcimiento, tener una casa, si tenés 3 pibes, que tengan 4 habitaciones y no 2 y estar todo amuchado, digamos. La categoría salarial, digamos, se tiene que discutir en ese sentido, digamos, que
a los trabajadores hay que preguntarle qué salario digno, cuál sería el salario digno, para qué te tendría que alcanzar. Que es una discusión que para mí es profunda, porque es como que si no estamos... el gobierno te impone, ¿no? Que es muy loco ver a otros trabajadores contarles que, por ejemplo, el salario que nosotros ganamos hoy es un salario que comparativamente a la industria está bastante más alto, siempre entendiendo que es porque ese 25% de nuestro salario se compone de estar sábado y domingo ya dentro de la fábrica, y por eso es un salario bastante alto, pero en realidad es un salario que gente que lo ve como si fuera, no sé, que ganamos muy bien, pero en realidad el problema es que el piso está muy achatado. Es como que tenemos un salario promedio por abajo de los 100.000 pesos, que ninguna familia puede vivir hoy día con un salario promedio de eso, entonces es como duplicar, digamos, de alguna manera el promedio que hay, es como te ubican en una escala que es terriblemente como si fuéramos unos privilegiados. Un compañero tercerizado en la fábrica gana 75.000 pesos. Tal cual. De limpieza, por ejemplo. Y ahora, en ese sentido, sí, para mí la coordinación puede ser, primero es algo que es casi un deber del SUNDA realizarlo, porque tiene el potencial político para hacerlo, porque tiene en la espalda una lucha de 5 meses coherente, donde mostró, si bien un gremio chico de 5.000 trabajadores, pero con un poder de fuego muy grande, que terminó paralizando la industria automotriz, mostró que se puede hacer, que se le puede pelear de igual a igual a las patronales y al Estado, contando con las propias fuerzas de la clase. O sea, eso, mostrarlo y replicarlo al resto de los gremios, me parece que es algo que es fundamental, incluso que es en forma no solamente ofensiva, sino que en forma defensiva, porque entiendo que no hay mejor forma que tratar de avanzar que sea peleando por más, y en eso lo tiene que hacer en conjunto con otros sectores que luchen. El planteo puntualmente de lo que hacen los compañeros aceiteros me parece que es un buen planteo como un inicio de una potencial coordinación, porque son dos sectores, el SUNDA, digamos, los trabajadores del SUNDA y los trabajadores aceiteros, que son a las claras los que mejor han peleado el salario estos últimos años. Entonces me parece que agarrarse de ahí para avanzar en posibles coordinaciones es fundamental, sin dejar de ver los grandes problemas económicos, políticos y sociales que hay en la Argentina, que es que a 12 millones de personas les falta vivienda, de que tenemos un nivel de desocupación que, si bien en los números es bajo, pero que en realidad sabemos que todo eso está tapado con trabajo precarizado y demás, la cuestión de los compañeros y las compañeras desocupados, bueno, una sinfín de problemática de la clase que me parece que es fundamental pensar la coordinación de los que luchan y también de los sectores que incluso no tenemos las mismas posiciones políticas, poder ver en qué marco podemos hacer unidad de acción. Algo para agregar por esto. Coincido más con lo que plantearon recién tanto Seba como Ariel. Por ahí para agregar que, o sea, yo creo que esta pregunta te lleva a pensar, digamos, qué salida más estratégica, digamos, si se quiere, tendríamos que dar los trabajadores, ¿no? Porque ya estamos hablando, digamos, de un salario mínimo para todos los trabajadores, entiendo, ¿no? Para todos los trabajadores del país, un salario mínimo que atienda las necesidades no solamente básicas, sino de recreación, etc. En eso, digo, volvemos también al problema de la gran división que tenemos los trabajadores, ¿no? Esa gran división que hay entre un sector minoritario que está sindicalizado, que tiene la posibilidad de pelear paritaria, que es una minoría. Hace tal vez, no sé, un par de meses vi un informe de Berkovich en su programa que hacía una estratificación de la clase obrera de acuerdo a los niveles de salario, muy interesante, o sea que pero es muy, muy fuerte
la gran división que hay en la clase trabajadora a nivel salarial, ¿no? Y no solamente salarial, sino de condiciones de trabajo, ¿no? Porque también hay una gran cantidad de compañeros que están en negro, porque incluso contra el discurso de la derecha, de los medios de comunicación, que dicen que los compañeros desocupados o compañeras son planeros, que no trabajan, la gran mayoría trabaja. Y el plan es un complemento a lo que cobra, digamos, por el trabajo negro y demás, ¿no? Entonces es fundamental, digamos, cómo tener una política para unir a todos los sectores, porque así como nosotros tuvimos el apoyo de los compañeros desocupados y las compañeras, y no solamente de esos sectores, sino, bueno, acá incluso estamos en el SUTEBA hoy, Tigre, tuvimos el apoyo de las compañeras, los compañeros docentes, en general, y de los SUTEBA recuperados en particular, digamos, ¿no? Muchos tenemos compañeras docentes que estuvieron también ahí militando, apoyando, bancando los bloqueos, los cortes, como otros compañeros de otros gremios, otras fábricas. Y también tenemos que decirlo, digamos, la izquierda fue la que estuvo apoyando desde el primer día hasta el último la lucha en contra de, bueno, un poco también cierta conciencia de muchos compañeros que por ahí identificaban al peronismo como un partido que defiende al trabajador, cuando hoy vemos cómo salen a atacar un reclamo salarial, ni siquiera un reclamo salarial, y el problema que hay en la Argentina, ¿no? de millones de trabajadores que están incluso bajo convenio y son pobres, o sea, tienen un salario por debajo del índice de pobreza, digamos. Eso es incluso un fenómeno nuevo, y creo que esta pregunta es fundamental de cómo logramos nosotros esa unidad más de la clase obrera, y me parece que eso nos lleva inevitablemente nos lleva a un planteo de fondo, porque si no, es imposible buscar una salida para el conjunto de los trabajadores si no vamos a un planteo de fondo. Y que nosotros, por ejemplo, desde la Granate, como parte del movimiento de agrupaciones clasistas, también planteamos lo de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Laburar 6 horas, algo totalmente, esto no es un invento ni del PTS, ni del Frente de Izquierda, ni nada, sino que ya lo planteaba Marx en el año 1844, ¿no? O sea, en las condiciones que habían en Francia, ¿no? en esa época, de la industria textil, planteaba que por los avances que se daban en la industria, en la maquinaria, se podían trabajar 5 horas, incluso decía Marx. Bueno, con el nivel, ¿no? Con el avance que hubo en las tecnologías y demás, categóricamente, ¿no? Esto es algo que si no se hace es porque, bueno, incluso se ven algunos ensayos en algunos países, ¿no? De reducción de la jornada laboral, que también, o sea, nosotros somos conscientes que también lo hacen, no en el sentido de darle trabajo a los que no tienen trabajo, ¿no? Sino que tienen su objetivo es que aumente la productividad, ¿no? Ahora, la contradicción que tenemos hoy es que hay una gran cantidad de compañeros que trabajan en fábrica o en su lugar de trabajo haciendo 12 horas, matándose haciendo 12 horas, 14 horas por día, y por otro lado, en el otro extremo, una enorme cantidad de compañeros y compañeras que no tienen trabajo o tienen trabajo en negro, ¿no? o hacen changa, y eso nosotros se podría avanzar, digamos, en resolver eso con la jornada de 6 horas, ¿no? Nosotros incluso compañeros nuestros que hicieron un estudio que si eso se aplicara a las 1.200 empresas más grandes que hay en el país, generaría casi 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? O sea, algo ya, solamente las 1.200 empresas más grandes del país. Bueno, nosotros pensamos que va por ahí, ¿no? Para eso obviamente significa que tenemos que avanzar en lo que decían recién, ¿no? En la unidad, por esto que tenemos nosotros un encuentro de trabajadores a nivel nacional, un encuentro nacional de trabajadores ocupados y desocupados, los sectores en lucha. Bueno, eso, y hoy en particular, por lo que estamos viviendo también en el gremio, nos parece que también tendría que haber un llamado a una reunión de solidaridad, de apoyo, para enfrentar estos ataques que están haciendo las patronales del neumático, tanto en Bristol como en FATE, ¿no? Última frase, digamos, que cierre, ponga lo que quedó en el tintero, un marco concreto, decir, bueno, la experiencia de la charla.
No, primero agradecer la charla, que no lo hice en un principio, agradecer la charla, la invitación, que la iniciativa esta de que haya un compañero o compañero de todas las listas, que el concepto político ese lo saludo, que me parece que es por ahí la cosa. Nada, nombrar también que es re interesante que el Suteba Tigre nos dé el lugar, no es menor que el Suteba Tigre nos preste este lugar para hacer este conversatorio como le han puesto ustedes. Agradecer digamos que esto de el roble, carne de máquina, que sean organizaciones que se encargan de difundir las luchas y que también de alguna manera producen política. Las luchas obreras que sabemos que siempre peleamos contra todos los grandes medios como nos tocó pelear a nosotros, y que ese gran esfuerzo que hacen ustedes es muy valioso. Y después insistir en esta cuestión de que sí, que la unidad de los que luchan y la unidad de la clase es algo que está en constante construcción, que hay que tomarlo como un hecho político que hay que construirlo día a día. Y que sin duda luchar garpa, eso es algo que no podemos dejar de decirlo. Y que la unidad, la lucha, la coordinación y la organización es lo fundamental para que la clase pueda salir adelante. Y es necesario que tomar ejemplos de la pelea como la del gremio neumático, para que se puedan ser replicadas en otros gremios con más unidad y más coordinación. Me parece que es por ahí. Bueno, suscribo a lo que dijo Ariel para no repetir. Retomo lo del inicio, agradecer a los compañeros de Carne de Máquina, compañeros del Roble por la invitación, que se dé nuevamente, desde ya, ver la posibilidad que en la próxima puedan participar los compañeros de la Marrón, los compañeros de la Negra. Sería un rico debate, me parece que aportaría mucho al intercambio colectivo. Y sí, también, como decía Ariel, insistir con la unidad, la necesidad de la coordinación, la necesidad de la unidad. Me parece que es una gran tarea que tenemos por delante todos los trabajadores del SUNDA, comenzando por la dirección. Me parece que hoy ha ganado una autoridad con todo lo que fue el conflicto para llevar adelante distintos encuentros o llamados a la coordinación de todos los luchadores, de todos los activistas, y poner en el centro del debate también una referencia de todo el conjunto del movimiento obrero, ¿no? Y la clase trabajadora, y el SUNDA mostró que se puede enfrentar la resignación y lo que decía recién Ariel, luchar garpa, y eso me parece con los métodos de la clase obrera, replicado en muchos de esos métodos por el SUNDA. Me parece que es importante, y en esa autoridad que ha ganado el SUNDA, llevar adelante esto que decía recién, ¿no? La unidad, la coordinación. Me parece que es un desafío y una tarea por delante que tenemos para dar. Sí, también agradecer la invitación, acuerdo con lo que dicen los compañeros, y agregar que es fundamental que, para todos, ¿no? Los compañeros, no solamente del SUNDA, del gremio, sino en general, que digamos, en las luchas se aprende mucho, ¿no? Se aprende muchísimo, uno avanza en la conciencia política, y al mismo tiempo creo que pone sobre la mesa la necesidad de avanzar, sobre todo, digamos, los compañeros más conscientes, ¿no? Que es fundamental la militancia política revolucionaria. Si nosotros queremos hacer pelear, ¿no? Hasta el final, pelear por todas estas planteos que estamos discutiendo. Hoy vemos cómo las patronales, lo que decía hace un rato Ariel, no solamente que obviamente, ¿no? se plantan en forma muy dura ante un reclamo, ¿no? Como el de las horas 200, salarial, sino que quieren avanzar más. Las patronales tienen
una posición, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, de avanzar mucho más sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Incluso salarialmente, y bajar los salarios, o sea, aplastar la clase obrera, o sea, claramente. Y creo que, donde hay una lucha, donde se logró un triunfo, se impidió que las patronales nos derrotaran, nos tiene que llevar a avanzar rápidamente también con lograr, digamos, un nivel de organización y instalar la idea de la importancia de la militancia política, no solamente gremial y en la lucha, sino también política, organizar una fuerza política revolucionaria, digamos, para dar una salida de fondo, ¿no? Para pelear por un gobierno de los trabajadores. Si yo recuerdo a Gregorio Flores, ¿no? En algunos videos que veía, que un gran dirigente clasista del CITRAC-CITRAN, que decía, nosotros uno de los errores que cometíamos era que en las asambleas no le planteábamos a nuestros compañeros que teníamos que construir un partido de los trabajadores, ¿no? En el sentido de un partido revolucionario. Creo que tenemos que, ante esta situación en la que vivimos hoy, ¿no? Que están tipos como Milei, que salen a decir zurdos de mierda, ¿no? A atacar abiertamente de esa forma, creo que nosotros los militantes socialistas, revolucionarios, tenemos que decir claramente nuestros objetivos, ¿no? O sea, ¿por qué peleamos? Porque peleamos por otra sociedad, ¿no? Donde no haya ni explotadores ni explotados, donde no ocurra, ¿no? el desastre ambiental que ocurre hoy, ¿no? ¿No? De lo que pasa en el mundo, bueno, todo lo que vivimos a diario, ¿no? Millones de toneladas que se tiran de alimentos cuando hay millones de niños que mueren por hambre. Son la esencia del capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que también, digamos, estas luchas que damos y somos parte de esas luchas, tenemos que abrir esa discusión, ¿no? Sobre todo de cara a los compañeros más conscientes, ¿no? que ven esa necesidad, porque hoy la situación lo amerita, digamos, ¿no? Bueno, compas, muchas gracias. Le queremos agradecer ahora a nosotros que nos han dado su tiempo valioso acá en este conversatorio que tiene la intención, como decíamos, es una iniciativa del Roble de Carne de Máquina para socializar la lucha y algunas conclusiones, ¿no? que sirvan de lecciones para los laburantes, para la clase trabajadora y el movimiento de lucha, sobre todo los laburantes que están emprendiendo batalla. Nos seguimos viendo entonces ahí en la lucha y, como dice Víctor, en esa sociedad nueva que va creciendo en nuestros corazones.